Antiguamente hubo un buen tiempo que esta práctica de la cremación estaba ligada a una falta de fe en la resurrección. O sea, decir, bueno, la vida termina acá, así que hay que cremar y listo. Pero ya en el siglo pasado mucha gente empezó por otros motivos a buscar la cremación, ¿no? Entonces la iglesia en la década del 60, 63 más o menos antes del concilio ya aprobó, digamos, la posibilidad de que un cristiano, digamos, también accediese a la cremación siempre que no lo haga por este motivo de falta de fe, digamos, ¿no? Eh, entonces, bueno, se daba pero muy poco, digamos, ¿no? En cambio, ahí en la capilla se empezó a ver que esto era cada vez más común. Entonces, bueno, la comunidad y con el sacerdote que estaba acompañando dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos una respuesta que acá en la capilla tengamos un lugar donde se pueda depositar la ceniza, donde podamos rezar, donde se pueda recordar, donde la gente pueda volver un poco a acercarse, digamos, desde la fe, digamos, ¿no? Y la verdad que, bueno, ha sido una experiencia muy, muy buena, muy linda también, ¿no? En el momento del dolor y la dificultad es un gran consuelo. ¿Y qué características tiene este itinerario? Bueno, ¿Cómo es, digamos, con qué nos encontramos si vamos al a mí me hace itinerario? pensar un poco en las capillitas antiguas del campo, que estaba la capillita y al lado tenías el cementerio, ¿no? Con las crucecitas, te encontrabas. Bueno, esto es un poco la misma lógica. Está la capilla y en el costadito hay como un jardín. De afuera se ve muy poco, pero uno cuando pasa caminando, ve un lugar donde dice, bueno, aquí esperan la resurrección, ¿no? Y hay un pequeño jardincito. Ahí abajo está la fosa, digamos, el lugar donde desde la capilla, desde adentro, caen las cenizas, ¿no? Y ahí un poco esperan, nosotros decimos esperan la resurrección, ¿no? O sea que es un poco nuestra esperanza, digamos, ¿no? Así que hay un misterio, ¿no? Yo digo, la ciencia nos dice que a cada rato estamos cambiando las células de nuestro cuerpo, o sea que quizás lo que estamos acá, hay muy pocas células que permanecen, sin embargo, nuestro cuerpo nos da una identidad muy fuerte, ¿no? Para la iglesia el cuerpo tiene un valor muy sagrado, digamos, ¿no? Entonces, y uno lo ve en el cariño, en el afecto, también en esa despedida, simbólicamente es muy hondo esa despedida, ¿no? Entonces, en ese lugar es un poco el signo de la espera de la resurrección. El lugar es muy sencillo, como un jardincito, y de adentro de la iglesia tenemos el lugar también para poder rezar, o sea, tanto de afuera como de adentro. O sea, lo que tienen quienes dejan los restos ahí de sus seres queridos es esa posibilidad de volver, como muchos vuelven al cementerio. Totalmente. Yo la verdad que me ha impresionado mucho en estos años acompañar. Nosotros tenemos los primeros domingos de mes la misa donde se hace la sepultura de las cenizas. Y bueno, hay un momento humano muy rico y espiritual y de fe muy grande, ¿no? O sea, donde uno puede despedirse, donde uno le da la importancia a la persona, donde le da el espacio también de oración comunitaria, que también nos hace muy bien. Y bueno, hay como un consuelo en esa entrega. Yo creo que también la muerte implica un entregarse, ¿no? Un entregar algo. Tanto para la persona que pasa por ese momento tan duro como para los familiares, ¿no? Entonces ahí un poco en esa celebración se da esa entrega, pero no queda en la nada, porque después muchos familiares vuelven a rezar, ¿no? O sea, vuelven cuando hay una fecha importante, el momento para poder encontrarse, la verdad que es una experiencia muy linda. La iglesia sigue recomendando, hace poco salió un documento en el 2016, sigue recomendando la sepultura más tradicional, digamos, ¿no? Pero como se da muchas veces este proceso, o a veces inmediatamente después digamos, de todo el proceso de luto, y otras veces se da, por ejemplo, cuando han pasado varios años, ¿no? Y por ahí se hacen reducciones o por ahí se hace un momento también de algunos familiares que están hasta... A veces se puede empezar que estén un poco descuidados ya en el cementerio, entonces algunas familias optan por antes que se pierda o que queden como muy olvidada su historia, bueno, hacen esto, ¿no? La cremación del cuerpo y ahí hacen el entierro. Entonces, algunos se hace más inmediatamente y otros quizás con mucho tiempo de distancia. Está bien. Desde el crematorio sale en alguna urna o en algo donde le brindan las cenizas al familiar. Y con esa ceniza Claro, los familiares lo que hacen es acercarse a la secretaría de la parroquia, porque bueno, un poco ahí se le explica, ¿no? Cómo es el procedimiento y sobre todo como también es algo que queda anotado en un libro, digamos, así como están los libros de bautismo, que originalmente era cuando no existía los libros de DNI y eso, no eran los libros de bautismo, eran la fuerte. Bueno, acá lo mismo se lleva el control, la historia de aquellos que están sepultados. Entonces, por eso hay que llevar el acta de función,
¿no? O sea, los familiares tienen que acercarse con el acta de defunción. Se les explica, digamos, que la sepultura, en cierta manera, ya después no es reversible, ¿no? O sea, es decir, que una vez que uno hace la sepultura, no puede retirar la ceniza, por lo tanto, tiene que haber un acuerdo de la familia, ¿no? Decir, bueno, realmente que esa es la voluntad de los familiares más cercanos. Y bueno, acercándose a la secretaría, con esas explicaciones, dejando el acta de función, se le entrega, digamos, un pequeño recipiente, o sea, de material como que es biodegradable, entonces las cenizas caen también un poco como en el original, ¿no? A la tierra, digamos, ¿no? Que es un poco bueno. el sentido, digamos, de la sepultura. Digamos. Originalmente, cuando empezó el tema de la cremación, era un poco eso, ¿no? Era como un decir, bueno, yo no creo en la resurrección, o sea, para mí todo termina acá. O sea, bueno, y por eso al principio estaba esa oposición. Siempre fue el tema de la sepultura de los muertos fue muy significativo para el creyente. Cuando empezó el cristianismo, por ejemplo, los cristianos tenían como esta fe tan viva que, por ejemplo, a veces rescataban cadáveres que no eran de ellos. O sea, por ejemplo, de niños y eso, y los llevaban a las catacumbas. ¿Por qué? Porque creían que como que el cuerpo era sagrado de todos, ¿no? Y había que cuidarlo, como que era como una expresión de la dignidad. Y yo creo que hoy en día sigue muy vivo eso, ¿no? Hay algunas preguntas que nos pueden surgir también, ¿no? Es decir, hoy es como que neutralizamos mucho la muerte. Bueno, acá en esto no se da una mirada negativa, sino al revés, de esperanza y de consuelo, que para mí me parece que es muy sana. Una cosa es tapar todo, bueno, no pasó nada, ¿no? Pero en el fondo no pasó nada también me pone un poco en riesgo a mí de valorizar mi vida, porque si no pasó nada, cuando uno se despide de alguien importante, no, sí pasó algo, ¿no? Y bueno, darle ese espacio yo creo que es muy, muy rico, ¿no? Hoy tenemos algunos de esos riesgos también, o sea que no es que es algo del pasado, digamos, tener una mirada distinta sobre la muerte y sobre la vida, ¿no? Por ahí lo que sí creo que hay que ser comprensivo para poder dialogar y encontrarnos en este anuncio, ¿no? de una fe que tenemos que me parece que es muy, muy rica, digamos, muy linda, ¿no? ¿Qué pasa si la familia que llega, quizás la persona que fue cremada, que sus cenizas no son católicos o no son practicantes? ¿Pueden de todos modos disponer de ese espacio? ¿Ustedes se lo pueden ceder? Es una buena pregunta. Yo creo que no hay, o sea, cuando se pide el acta de defunción, no se pide los datos, digamos, de sus sacramentos, de su bautismo. Claro. Es una muy buena pregunta. Yo creo que también se hace en la confianza de la fe de la familia, ¿no? O sea, que pide ese espacio de oración. Debe haber alguna necesidad ahí, ¿no? Exacto. Y bueno, pienso un poco lo que comentábamos de los primeros cristianos, ¿no? Que también con la fe de esa comunidad, en base a esa fe de la comunidad se hace la celebración, digamos, ¿no? Claro. ¿Qué dijo el Papa Francisco sobre esto? En realidad lo que salió fue un documento de una congregación que lo ayuda el Papa Francisco, la Congregación para la Doctrina de la Fe. El documento se llama Para la Resurrección con Cristo, para resucitar con Cristo, ¿no? Y bueno, remarcaba un poco que en el marco de la despedida de este paso, ¿no? Para los cristianos es importante por esto, porque implica algo central de nuestra fe, que es si uno cree en la resurrección con Cristo. O sea, es decir, para los primeros cristianos era clave, o sea, si vos te definías un poco como cristiano o no, si creías, digamos, que así como Cristo había muerto y resucitado, vos también ibas a resucitar con Él. Era como medio corto, o sea, quizás te preguntaban, ¿vos sos cristiano de verdad? Bueno, ¿vos creés realmente que vas a resucitar con Él, que vas a tener una vida con Él, ¿no? Entonces el documento un poco recordaba esto, ¿no? Esta centralidad de esta fe. Y bueno, y por eso recomendaba como el cuidar, porque siempre hubo un gran respeto por el cuerpo precisamente por esto, ¿no? O sea, porque el cuerpo no es algo para nosotros que, bueno, de acá de la tierra y no tiene nada que ver con Dios, sino que para nosotros, también así como nosotros nos conocemos por nuestra corporalidad, Dios también nos quiere en esa integralidad, ¿no? Entonces el documento pide tener ese respeto por el cuerpo, marca, digamos, como la opción principal, o sea, digamos, primera que podríamos hacer es la sepultura tradicional, como que expresa
más directamente, ¿no? esa fe. Y con la cremación pone entonces esto, digamos, algunas indicaciones, ¿no? Por ejemplo, el esparcir las cenizas se lo ve como algo que realmente no ayuda a esta conciencia de la espera en la resurrección, ¿no? Porque está un poco unida más a esto, ¿no? Como a que se diluye esa espera, digamos, ¿no? Y lo mismo el dejarlo en un lugar donde pueda ser olvidado, digamos, o que pueda ser privatizado, dice, ¿no? Dejarlo en la propia casa, por ahí el documento no lo ve como algo, como la opción, digamos, a elegir por el creyente como a fuerza. ¿Por qué? Porque un poco privatiza el misterio de la muerte, se le quita la dimensión comunitaria y corre el riesgo, dice, de ser olvidado muy prontamente. Es decir, en la segunda generación quizás esa ceniza ya pierden, ¿no? Este es el lugar donde se hace la sepultura, ¿no? Ahí se ponen las cenizas. Se celebra la misa en el lugar tradicional con las cenizas presentes. Se hace la bendición de las cenizas con el agua bendita, se esparce, ¿no? Y después se hace una pequeña procesión, que también es muy fuerte porque la persona que tuvo que acudir a la cremación dejó el cuerpo en un lugar y no lo pudo enterrar. Y eso, la verdad que mucha gente nos lo dice al salir, ¿no? Es como que ahora sí lo pude entregar, digamos, ¿no? Entonces, esa procesión, digamos, por dentro de la iglesia, acompañando hasta el itinerario, ritualmente y simbólicamente para la persona es una entrega. Dejarlo en las manos de Dios, realmente, ¿no? Obviamente que es un símbolo, ¿no? Esa entrega. Pero antropológicamente y espiritualmente es muy profunda, ¿no? En este lugar, bueno, ahí está la caída hacia el foso que, digamos, el lugar de donde quedan las cenizas está afuera, digamos, ¿no? Aquí afuera, esta es una esquina de la iglesia, y acá afuera hay un jardincito. La muerte es un golpe tremendo para nuestra existencia, ¿sí? Yo creo que, bueno, hay algo muy natural, pero algo muy antinatural, digamos, ¿no? Sí, ¿por qué? A mí me parece porque estamos hechos para la vida, sin duda. Estamos hechos para la vida, o sea, es difícil creer en la vida eterna. También para un creyente, ¿no? O sea, los creyentes al inicio, el pueblo de Israel no creía tan claramente en la vida eterna. Lo que le impactó es la fidelidad de Dios con la vida. Es decir, Dios no te abandona. Y si no te abandona acá, en el camino de la vida, no te abandona nunca, ¿no? Para mí, creer en la vida eterna es una conciencia de la propia dignidad muy alta. Pero la muerte te pone en crisis con eso, porque te va poniendo en crisis un poco antes, con la enfermedad, con la vejez. Es decir, bueno, yo que me creía que yo ahora tengo 36 años, para mí la vida sigue para adelante y no se frena, pero después te empezás a chocar con algo que te va poniendo en crisis ese deseo de... Yo creo que el dolor de la muerte y el choque de la muerte es tan fuerte porque el hombre tiene esa esperanza de una vida más plena, ¿no?